lugar, yo sé que existen cursos modulares, muchos terminan a esta hora y tienen que venir para acá, ¿no? Ya, en ese sentido, los cursos deben terminar a esta hora. Y si no, tiene que haber una justificación y hablen con el docente para que puedan rendir el examen. ¿Cuál es el otro compromiso? Que se va a esperar 5 minutos, porque los cursos son acá. 5 o 10 minutos para que llegue la gente y empezamos el examen y la asistencia que se tomará presencial y alguna cosa. Puede ser el examen, que levanten la mano, pero se va a esperar, ¿ok? Porque entiendo de que hay cursos antes. Ya, todos contentos. Si es que no has venido, igual como ahora tienes que justificar y ver si se van a dar los casitos de repaso o que por cierto, si a alguien le falta y está justificado, me dice ahora y todas se van a dar el viernes a las 5:30. Ya son 5 minutos nada, tienen las evaluaciones y ya está. Pero va a ser para todos porque no solo en esta sección hay estos problemas, sino en todas. No voy a estar tomando por aquí porque la voy a tomar una sola vez. Al final el contenido es el mismo. Entonces solo va a haber esos dos cambios, pero ojo, yo entiendo que tienen cursos antes, pero entiendo que los cursos deberían ser acá. Va a ser un poco de reto para los que realmente están llevando más cursos, ¿no? Porque no todos siguen la malla curricular como se espera. Entonces, en todo caso, avisa. ¿Ok? Vamos a entrar entonces. Mira aquí, por favor. La roja. Vamos a entrar a hablar de algo mucho más concreto. Ya saben cuáles son las técnicas, qué problemas hay, qué problemas no hay. Casi todas las técnicas pueden tener algún correlato. Si vamos a hablar de eso, vamos a tener muchísimo tiempo porque para eso hay toda una especialidad. Por más que yo sea, por ejemplo, neumólogo, no voy a entrar nunca en la complejidad que puede suponer hacer una gamografía de perfusión y ventilación, o probablemente, incluso siendo radiólogo, no entienda las complejidades, lo que me puede ayudar en una ecografía, que de hecho acá no he tocado para nada. Entonces vamos a centrarnos solo en algunas cosas. Todas están puestas en el libro y hay cosas de inicio que sí necesitamos saber. Los demás, entendemos los inicio están más o menos por aquí. Cuando hablamos de tórax estamos hablando de una parte del tronco que está delimitada por un espacio hueco, ¿no?, que está entre la fosa yugular, la escotamular esternal y el interdisco C7T1. Entonces va de oblicuo ascendente de atrás, de adelante, perdón, hacia atrás, ¿no? Y en la parte de abajo es cóncava. ¿Por qué se abomba? Cóncava hacia abajo, pero convexa hacia adelante, ¿no? Que se abomba. ¿Está dada por qué? Por el diafragma. Eso y las inserciones del diafragma, porque se encuentran también en las costillas aquí y abajo y atrás, hace que la parte anterior de la cavidad sea tiene una mayor longitud que la parte posterior, ¿no? La cavidad está delimitada por la jaula clásica, ¿no?, la cual está constituida por 12 costillas, 7 de las cuales se unen a un cartílago costal, cuyo cartílago se va directamente, y 5 de las cuales no. Antes se consideraba que esas 5 se llamaban las costillas falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque la octava, la novena y la décima se unen a través de un cartílago común. Y la onceava y la doceava no se unen para nada, ¿no? Es más, hasta se las quitan para que la escritura se vea más afinada. Esas son las costillas totales. Y todas se unen al esternón, que es un hueso en forma de daga, por eso tiene bola con discípodes y un manubrio, donde se unen al manubrio específicamente la primera costilla, por la través del cartílago y la clavícula. Y en la parte posterior encontramos las 12 vértebras torácicas. No hay que decir, porque profundizar en la anatomía de las vértebras que de hecho, y de las costillas tiene que ver un poco para anatomía, no para nosotros. Lo único es decir que generalmente en esta zona de abajo pasa el paquete vasculonervioso, es decir, la arteria intercostal, la vena y el nervio intercostales. Y por esta zona está pasando la arteria mamaria interna y la vena mamaria interna, ¿no?, que después se van a dividir un vaso para el diafragma y se continúa con una epigástrica.
que va a ser el flujo no está bajo esta zona. Y que si retiramos las costillas vamos a encontrar una cavidad torácica que está dividida en tres, ¿no? Cavidad pleural derecha, cavidad izquierda y pericardio. La cavidad pleural derecha y izquierda no se comunican con el mediastino, perdón, no pericardio. No se comunican. No, doctor, pero el bronquio, perfecto. Pero la cavidad en la que está el pulmón es la cavidad pleural. Ya saben el concepto de lo que es la paretal visceral, ¿no? Está seguro en el ilirio, en el películo pulmonar. Entonces, no hay comunicación efectiva entre el mediastino y las cavidades pleurales, no es a través de los bronquios, y eso no es una comunicación real de la cavidad, porque los bronquios prácticamente no se comunican con el mediastino. ¿Qué hay en el mediastino? Vísceras y grasa. Ese tejido conjuntivo, grasoso, subcutáneo, que está ahí, que incluye los restos del timo, no tiene comunicación en sí. ¿Y qué elementos hay en el mediastino? Si vemos la raíz de los grandes vasos, vemos que dice que está tratando el pericardio, ¿no? De ahí para arriba se conoce como el mediastino superior. Y de ahí para abajo tiene tres nombres. Nadie le dice mediastino inferior, aunque no es, ¿no? Hablamos del mediastino anterior, del medio y del posterior. Es importante. ¿No? En el mediastino anterior encontramos sobre todo grasa, porque está entre el corazón y el esternón. Entonces hay grasita, podría haber restos del timo, pero a nuestra edad eso ya es grasa también, ¿no? Tal vez algunos metales. El mediastino medio sí es patrimonio del corazón. Ahí encontramos el pericardio, ¿no? Ya saben que es el pericardio fibroso, que adentro, en el cual existen las dos hojas de pericardio, el parietal y el visceral. Y la parte posterior, el mediastino posterior, incluye el esófago, incluye la aorta descendente, incluye el sistema ácidos, los nervios que existen por ahí, bueno, el frénico sí pasa por los costados, pero el nervio vago se aplica contra el esófago, ¿no? Básicamente eso porque después viene la pleura, la física torácica y detrás de eso debemos encontrar que debemos recién la cavidad simpática, abdominal, torácica. Entonces, básicamente esos son los contenidos. A nosotros nos interesan más los pulmones, que ya conocemos, los pulmones son estructuras que pueden contraerse y expandirse. Su estado natural, ¿cuál es? No estar tan, es un estado medio, ¿no? Manteniendo esa confianza que tenemos. Cuando el diafragma baja por contracción, entonces genera un vacío que hace que entre el aire. Y cuando se relaja, va a salir. El diafragma es el principal músculo de la respiración, ¿no? Existen otros músculos que son, en la respiración normal, existen otros músculos que son accesorios, ¿no? Como por ejemplo los escalenos, que ya saben eso que lleva a pediatría, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar. Básicamente, el niño tiene una vía aérea más pequeña. La inflamación siempre disminuye en igual proporción el calibre de las vías. Entonces un niño la pasa peor cuando tiene inflamación auricular. Rápidamente necesita el uso de músculos accesorios, por eso está en la inflamación. No haciendo así con las narices, se nota el hundimiento de las costillas, la respiración paradójica, el balancín y todo eso. Es un signo de que las cosas están mal. Un adulto común no van a ver. Bueno, el diafragma está acá, los dos pulmones, este tiene ¿cuántos lóbulos? Tiene 3, este tiene 2. ¿Por qué? Por la fisura, ¿no? Una oblicua y una horizontal. No es que acá el lóbulo superior, medio e inferior, ya sabemos que se superponen en cierto momento y para eso está ese signo de la fibrosis, no se para en una radiografía poder ubicar una zona. Básicamente, esa es una pasada rapidito. ¿Qué tenemos que evaluar? No solo una radiografía, en general, y en cualquier técnica de imagen, pero generalmente que vamos a encontrar radiografías citomográficas, ¿no? La ecografía tiene indicaciones puntuales, ¿no? Entonces, no es en primer nivel de atención lo que yo pediría para evaluar. Tiene indicaciones puntuales, podemos ver derrames, podemos marcar derrames, podemos guiar una queratocentesis y podemos evaluar, por ejemplo, metastasias, podemos evaluar la neumonía, que es el corte estándar incluso. No, la tomografía es el corte estándar, pero la topografía se acerca bastante.
Pero hasta ahí voy a comentar porque no vamos a hablar mucho de eso. En general, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Cómo está la pared torácica? La forma del diafragma, la presencia de los hilos que dónde están, la trama vascular que puede estar aumentada. Recuerden que, por ejemplo, en una tomografía vamos a poder ver la trama vascular al inicio, ¿no? Y los campos pulmonares. Ahora, si yo tomo unos rayos X, tendría que evaluar los criterios de calidad. Básicamente, que la energía haya sido lo suficiente para ver, pero no demasiado para la sobreexposición. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo evalúo? Yo debería de ver, o de notar, no ver exactamente bien, pero de notar las apófisis. ¿Ya? También debería haber una adecuada interfaz entre la tráquea y el resto. Si tenemos eso, podemos considerar que las placas están bien. ¿Por qué digo eso? Porque si es una imagen muy sobreexpuesta, que lo puedo ver ahí, me va a dar la impresión de que los campos son muy claros. Y eso me haría pensar que hay una enfermedad que está atrapando aire, ¿no? Asma. Y al contrario, si es muy blanda la placa y no noto esto acá, voy a pensar que hay una enfermedad que está condensando de alguna forma en los campos pulmonares. Entonces es importante ese criterio de calidad, ¿ya? Para saber la energía. Lo otro que tenemos que ver es también que en pacientes centrales es fácil viendo las apófisis espinosas. La posición para una rayos X es esta, ¿no? Retirando los omóplatos en lo que vendría a ser una abducción y flexión de los hombros, de modo que los omóplatos se retiren lo más que se pueda. ¿Ok? La posición ideal es bipedestación porque después cambian las cosas, empezando con la posición del corazón. Sin embargo, en pacientes postrados no vamos a poder pararlos generalmente y hay que saber cómo interpretar una placa que va a salir feíta de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en ese momento. El único criterio de calidad para una tomografía en realidad es que se mire todo y que haya y que se contenga la respiración. Lo que igual no es difícil porque son 5 o 10 segundos de respiración. ¿Ok? Más bien, la idea de una tomografía en todo caso es ver lo que no se puede ver con rayos X, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría que me pida una tomografía de 5 milímetros cuando no voy a poder ver, voy a ver básicamente lo mismo que veo con rayos X? Eso es lo que más bonito. Entonces, si vamos a evaluar una tomografía pulmón por algún motivo, hay que pedir cortes finos. Técnicamente el tecnólogo ya sabe que ese corte fino o menos nos va a hacer. Pero en todo caso, si la vamos a pedir, la pedimos así, ¿no? Tomografía de tórax de alta resolución. Entonces, el grosor del corte es más pequeño, el espesor es más pequeño, la distancia es más pequeña y nos permite ver estructuras más pequeñas y poder ver la anatomía del pulmón, ¿no? La anatomía microscópica. Eso es lo que tenemos que ver en una placa normal, ¿no? La cantidad de arcos, de espacios, perdón, ¿no? Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 espacios está bien. ¿Ya? Problema con eso. Miren, se nota aproximadamente aquí las apófisis, tal vez una placa muy un poquito blandita, un poquito nada más. Central, las clavículas están centrales, la altura de los dos ápices está central, y otra cosa importante que generalmente en una persona ideal se va a dar, la curvatura, las costillas deben estar horizontalizadas, si están horizontales, ese es un signo de hipercirculación, este pulmón de por sí ya queda muy hinchado. Y esto lo vemos en una placa lateral, ¿no? Estamos viendo en el esquema anterior. Posterior, acá sí no vemos mucha cosa, pero podemos distinguir la otra, distinguir el corazón, ya dije. Y bueno, cuando hablamos de corazón, sí vamos a decir otras cosas. Los hilos pulmonares en la parte lateral o lateral posterior o posterior, por ejemplo, si se pueden ver, la silueta cardíaca en la cual debemos reconocer que este es el hilo derecho, el ápex, parte del izquierdo.
¿no? Por ende, esta es la aurícula de los y el proceso. Y la aurícula izquierda está metida por atrás. ¿Ya? Y por otro lado, de la aorta, creo que hasta ahí podemos estar bien. Ah, y los senos costales. ¿Qué costó? Breve. El diafragma también tiene que estar en cierta forma con la convexidad adecuada. Esa es otra radiografía de tórax normal. ¿Y por qué se ve mejor? Porque es una adquisición digital. La adquisición digital siempre va a ser de mejor resolución que una adquisición analógica. Y podemos ver básicamente lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Acá, por ejemplo, sí les puedo decir que el homógrafo se rechaza porque es notable, ¿no? Pero hay alguna diferencia con lo anterior. Las dos están bien. Les decía, una de las diferencias es pero más por resolución, puedo notar acá bastante bien la narina, esta cosa. Miren cómo es el corazón ahí. Miren cómo está ahí. Está diferente. Sí. Este corazón está más echado. Este corazón, ahora sí está. Pero no es porque se mal, ¿ya? Es el hábito del paciente. En todo, estamos viendo que este pacientito es más ancho. Por ende, va a tener mayor cantidad de vísceras abdominales, qué sé yo, va a presionar un poquito más el diafragma y por eso. Básicamente es lo que uno espera encontrar, ¿ya? Con una persona delgada, de hábito delgado, sí vamos a ver corazones más parados, ¿ya? El problema sería que encontremos un corazón raro en una persona que tiene una ¿no? Y ahí vamos a ver este concepto del índice torácico que todavía se puede usar tanto en los rayos X. ¿Ya? Sin embargo, para usarlo adecuadamente debería ser una teleradiografía, ¿no? Con un estándar de posición que el emisor, el tubo de rayos X debe estar a 1 metro del objeto que se está observando. Con eso ya podemos decir y podemos hacer lo siguiente. Vamos a tomar el diámetro más grande del corazón, vamos a tomar el diámetro del tórax, ¿no? De pared a pared. Y lo dividimos. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 0.5, ¿no? Eso después ya lo vamos a hablar. Pero hasta 0.5 normal, pero estamos hablando de cardiomiopatia, que puede ser debida de repente a que el corazón esté echadito, pero cuando ya, porque hay declaraciones para eso, según una cardiomiopatia de tercer o cuarto grado, ya obviamente, ¿no? Entonces se correlaciona con alguna hipertrofia, que es cierto, se puede ver mejor con una tomografía, pero también se pueden ver, aunque lo veremos en el ¿no? Lo que vamos a llegar a ver incluso es hasta bronquios lobulares, esto en la tomografía. Los bronquios segmentarios también. Eso hablando en la tomografía. ¿Ya? ¿Cuáles son los bronquios segmentarios? El lóbulo tiene varios segmentos, ¿no? Vamos a tener bronquios segmentarios que también están recubiertos de cartílago. Después, los bronquios segmentarios se dividen en bronquios subsegmentarios. Después en bronquios propiamente dicho, y después son bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos básicamente son las divisiones más pequeñas y la última es el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, que mide milímetros, mejor dicho, va a dar lugar después a conductos acinales y estos van a llegar a sinos, que básicamente son un conjunto de alveolos, ¿no? ¿Por qué digo eso? Existe una división anatómica microscópica del pulmón y eso explica algunas de las cosas que se ven en la tomografía y en los rayos X. Para empezar, el espacio subsegmentario se define por lobulillos, ¿no? Hemos hablado de lóbulos pulmonares, ¿no? El superior, el inferior, el superior y inferior acá, pero también existen los lóbulos secundarios, ¿ya? Que es la parte más pequeña del pulmón que está rodeada por tabiques de tejido conjuntivo.
y está formada por varios núcleos terminales. Si uno la ve, tiene una forma como de hexágono, acá cerca, es un poco más grande en la parte periférica. Los tabiques de tejido conjuntivo, que suelen medir más o menos de 1 a 2 centímetros, delimitan esa especie de pirámide truncada, que cuando se mira suele tener de diámetro de 6 a 10 milímetros, ¿ok? Que tiene varios núcleos terminales en su interior. Finalmente va a tener, como vamos a ver en el centro, un bronquiolo que bueno, no se mira, pero sí vamos a ver un vacío. Y con suerte en la parte externa vamos a poder llegar a ver esos tabiques de tejido conjuntivo. Entonces, si me entienden bien, yo creo, estamos hablando, así como la mama es como una florcita que tiene varios lóbulos, el pulmón básicamente es un montón de pirámides que se hacen más gruesas en la periferia y se van achicando cuando van yendo hacia el medio, ¿no? Miles de lóbulos secundarios. Significa que hay una parte de acinos, de parénquima, y hay una parte de tejido conjuntivo, de tejido intersticial, ¿no? Y dado que este parénquima, ¿no?, en el cual vamos a encontrar los bronquios, las ramas de las arterias, ¿no?, tanto bronquial como las arterias pulmonares, se constituye como el espacio aéreo. Porque al final estamos hablando que hay bronquiolos terminales, y de ahí los conductos acinales que también participan en intercambios, y los acinos, estamos hablando del espacio aéreo. Y todo lo que viene a ser tejido intersticial, ¿no?, estos tabiques, la pleura, las cisuras, se conoce como el espacio intersticial. Ahora, este espacio intersticial no solo tiene tejido conjuntivo. He dicho que con el bronquio, para el espacio aéreo, está yendo la arteria pulmonar, si quieren también las ramas del neumogástrico, las ramas de los nervios pasan por ahí. A todo órgano le llega sobre eso, ¿qué le falta llegar? Ya tenemos nervios, arterias, ¿qué falta? Venas y linfáticos. Entonces los linfáticos y las venas pasan por el tejido. ¿Ok? Esa cosa medio complicada es importante para entender las cosas que le pueden pasar al pulmón, sobre todo en la matemática. Y estamos hablando de un nivel que no es una nivel de función, pero que sí sería bueno que sepan, ¿no? Porque es cierto, van a ser la mitad se internan en una posta, pero la otra mitad no. Y hay que sacar el jugo, pero para sacar el jugo hay que saber lo que se está viendo. Entonces, básicamente viene un bronquio, este bronquio se va dividiendo y con un bronquiolo tenemos el lobulillo pulmonar secundario, ¿no?, que se divide en varios bronquiolos terminales, pero que tiene acá tejido conjuntivo. Esa es la idea, ¿sí? De igual forma, ya estamos hablando de estructuras submilimétricas, que lamentablemente por eso no se van a ver, y tampoco en la resonancia, ¿no?, pero que están ahí. El mediastino. Ya hemos hablado del mediastino, así que tomen nota porque para eso están los números. ¿Qué es esto? En esta zona encontramos primero el castellino, este que se ve un poco mejor, ¿no? Esto suele ser parte de la cara superior, esto es parte de, tenemos que estar atentos, se ve aurícula derecha, ¿no? Esto, ¿qué es la aurícula derecha? ¿Qué sería esto? Es la vena cardíaca. A veces le sacamos así, a veces le sacamos así. Después, ¿qué es esto? El tilio. ¿Qué es esto entonces? El callado de la aorta. Acá está el ventrículo izquierdo. Acá está el ápex. Está bien la posición. Y para esta parte de aquí está la aurícula izquierda. Es lo que podemos ver en el mediastino. ¿Qué pasa si el mediastino está más ancho? Podría ser que, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas.
Porque hay más elementos que no se miran bien, por favor, como el sistema de ácidos atrás, ¿no? Ah, y obviamente tenemos la tráquea, ¿no? Y ya por aquí está la tráquea, que no se ve tanto en la segunda imagen que mostramos, ¿no? Ahí lo vamos a poner de referencia. Por ende, podemos clasificar las enfermedades del pulmón a grandes rasgos como las que son del espacio aéreo, las que son del espacio, ¿no? Generalmente las del espacio aéreo, una radiografía, para dar un ejemplo de enfermedad del espacio aéreo sería ¿Enfisema? ¿ah? ¿Enfisema? ¿Está? Sí, también, muy bien. Otro, ya, otro. Porque ninguno de esos es enfisema de pico. No sé si han visto una radiografía alguna vez. Tiene toda la pinta de ser un edema en realidad. Y sigue siendo una enfermedad del espacio aéreo, pero es un nódulo del pulmón. Saben que cuando ocurre eso, que tal vez incluso los frutos se vuelven rosados, ¿no? Justamente por el pájaro que se está enfocando en los finales. Otro ejemplo, la neumonía, ¿no? Entonces, hay unas cosas con las enfermedades del espacio aéreo. En primer lugar, mientras no sean destructivas ni obstructivas, que son condensaciones, van a tender a confluir. ¿Ya? Van a ser como opacidades, que muchas veces tienen la confluencia, y no están delimitadas. ¿Okay? O sea, tienen bordes difusos. Y por otro lado, generalmente este tipo de enfermedades va a tener una segmentación, es decir, que llegan hasta la cesura, llegan hasta el segmento y demás. La enfermedad del espacio intersticial, ya dijimos, el espacio intersticial son paredes del alveolo, los septos, el espacio subpleural, el espacio perivascular, peribronquial, eso también es espacio intersticial. ¿Sí? Es decir, que no solo es lo que está en las paredes, por ese motivo, en una radiografía muchas veces no se puede definir muy bien. Y es el momento en el cual tiene que entrar a apoyar una tomografía para evaluar adecuadamente. Y tenemos que hacernos a la idea de que la anatomía viene desde un bronquio, que se divide en bronquios globales, en bronquios segmentarios, y vamos a ver también espacios, ¿no? En lobulillos que están en la zona. Y acá están básicamente todos los patrones de la enfermedad intersticial, que son lineal, el nodular, el patrón empanal o la combinación de un artículo nodular. Que luego de ahí nos encontramos. Ustedes se dan cuenta, acá todavía mejor. Es un paciente que está teniendo una enfermedad del intersticio y que en esta zona ya se ha destruido. ¿No? Miren acá, miren acá. Ha destruido los espacios intersticiales. Pueden ser las paredes de los lobulillos, pueden ser, y eso obviamente ha pasado, el espacio peribronquial. Entonces tenemos zonas de este patrón en la área de espacio. Hay enfermedad, edema, inflamación crónica alrededor del espacio peribronquial, ¿no? Este es un bronquio, que en este lugar, en esta zona, ese grosor de bronquio no debe existir. Entonces estamos hablando de una bronquiectasia. Los bronquios se van afilando de forma normal. Son así. Un bronquio global, se van a ir afilando. De modo que aquí ya no se ven. Pero lo estamos viendo acá. Entonces, y estamos viendo también estos patrones que no se están relacionando un vaso, que son patrones de enfermedad lineal, ¿no? Probablemente sea también el tejido conjuntivo de las paredes que esté engrosado. Porque puede ser agregado por inflamación, por edema, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene un concepto que sí se puede ver en los rayos X. Bien, si tenemos esas líneas, ¿no? De los nuditos, y estas líneas se engriesan por ahí con inflamación, generalmente hasta puede ser edema, de hecho, generalmente es el edema. Y el edema, ¿por qué viene? Por estas figuras que se tienen en la inflamación, por ejemplo.
vamos a encontrar unas líneas, ¿no? Son llamadas las líneas de Kerr. Las líneas de Kerr son 4, de las cuales la segunda es la más visible, ¿sí? Pero vamos a hablar de 3 más. La primera es una que saliendo del hilio se extiende hacia la periferia, ¿no? Y finalmente cuando hay varias, se extienden de una forma de 2. ¿No? Esas son las líneas de Kerr. Ya, acá hay una, acá hay otra. Después con calma y lo van a ver. Las líneas de B más bien salen de la periferia hacia el centro, pero siempre en ángulo recto con la prolongación anterior. Y la línea C más son en el diámetro pulmonar. A veces se indican que son los anexos de los vasos linfáticos, a veces simplemente son superposición de líneas C. Ahora, las enfermedades pueden ser de los dos tipos, pueden ser combinadas, fáciles. Básicamente necesitamos recordar este concepto del orgullo, recordar que el espacio aéreo, recordar la anatomía y ahí podemos ir pensando. ¿Ya? Ya hemos visto relación normal, entonces aquí viene un chibolito de 5 años, fastidioso como el mismo, no sé por qué no lo exorcista, pero se ha comido guiso, justamente por eso, ¿no? Viene el paciente que es populoso, colabora con el examen pirococo, que es un niño intranquilo, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Entonces, se supone que no sabemos si se ha comido el hisopo o se lo ha tirado. ¿En qué debemos fijarnos? Digamos que se lo ha pasado, o sea, se lo ha aspirado. Ya, su ritmo respiratorio puede estar alterado, porque tal vez se llevaba alguna salida, ¿no? Un poco de aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero ¿qué más? Los físicos, ¿no? ¿No habría dos? Habría dos, ¿no? Ya estamos, ¿no? Porque si llega ahí va a haber una autorización de nuevo, por ahí se intentó sacando dos. Entonces, pero no, pues sí se queda nada más. No dice nada más. Pero nosotros queremos estar seguros de que no ha pasado eso, así que le tomamos una radiografía, porque todo parece indicar que no ha pasado, que no se lo gana que tiene aquí y ese es el momento. ¿Le ven algo raro? Como no les dije, pero en infantes es normal encontrar la horizontal. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el signo del corazón. ¿Qué les parece? En esta revelación, el corazón escapa bien, esa parte del destino. ¿En cuál? ¿Esta o esta? Ahí está. ¿Pero cuál se ve más? Acá se ve más. ¿Por qué no se ve allá también? Por la superposición. Pero sí yo logro ver que si bien es cierto, estoy viendo aquí, ¿no? Una densidad, que sería la normal, que después viene destino acá, ¿no? Y realmente no habría motivo, ¿no? A menos que esto esté reforzado o que haya ido aquí, en el destino. Entonces, en esos casos siempre es bueno tomar una lateral y ahí sí me está haciendo ver que hay asas un poco. Cuando yo uso contraste negativo, uso. Por ejemplo, si yo tomo una radiografía de abdomen, encuentro un clip de metal, ¿no? Provocado porque se ha operado por una radiografía de la vesícula, no estoy diciendo es como ese. El paciente va a tener necesidad de ese tratamiento. Pero realmente en estos momentos de la vida, el único momento en que se usa, y esto cuando se usa el contraste negativo, es la radiografía de la ¿ya? Entonces acá nadie usa contraste negativo, pero hay aire en la cavidad torácica y tiene forma de gases. ¿Cómo se llama eso? Hernia diafragmática. ¿Y es un hallazgo incidental? Sí, es un hallazgo incidental. Entonces, para eso sí necesitamos recordar la estructura del mediastino, obviamente recordar que no existe nada acá, pero no es el único lugar donde se debería ver. Por ejemplo, miren aquí
mismo. Entonces, ahí sí yo puedo decir, en la parte más posterior, hay una hernia también, o hay una sospecha de hernia. Obviamente, lo mejor que yo puedo hacer es tomar una foto. Y ahí, si me está mostrando en el medicino, la densidad de grasa, porque obviamente la medicina muchas veces no se entra solo, porque se entra con momento. O sea, se entra con entonces vamos a encontrar grasita. Punto aquí, vamos a otra, aunque mejor se mira aquí, ¿no? Entonces, ya saben que hay las hernias. Lo más común es encontrar grasas anteriores, pero también hay otros tipos de hernias. Simplemente, si es necesario, ya se nota. Eso fue íntimo, ¿no? Pero cosas incidentales a veces se nos quedan. ¿Ustedes han hecho nato virtual? Sí. No, no sé por qué les digo qué pena. Generalmente nosotros siempre tratamos de que sean amigos de Celso. Celso cuida los cadáveres, nosotros entramos con que cuida cadáveres. ¿Por qué? Porque Celso tiene sitios inversos. Ajá. Y miren, o sea, estas cosas, no es para que lo encadenen, que lo exhiban, ¿no? Pero estas cosas raras, estas cosas que se salen de lo estadísticamente normal, de nuestra campana de Gauss, sí existen. Y las podemos ver. Yo he visto riñones en herradura, yo he visto unos 7, 8, y esto es raro. Pero si no entiendo, no conozco que existen riñones en herradura, riñones ectópicos, riñones pélvicos, se me van a pasar, ¿no? Entonces es bueno que sepan que hay más cosas que eso, ¿no? Que lo que van a ver en primer episodio. O sea, el mensaje es no se acostumbren a que todo es diarrea y todo es sida, ¿ya? Un paciente que se cae, esa es otra cosa, perdió la conciencia, es una caída seria, ¿no? Amplificación disminuida, frecuencia respiratoria, taquimia, ya hemos hablado que eso indica que hay una lesión a ese nivel, una saturación disminuida. Entonces, ¿qué creen que ha pasado? ¿Qué podemos hacer? ¿Deberíamos hacer más en inspección? ¿No? Les voy a adelantar lo que en inspección solo vemos increíblemente no hay mucha equimosis. ¿Ya? No hay un crujido, porque le metimos un morfina y el paciente está tranquilo, aunque no deberíamos haber metido morfina porque es un respiratorio, pero le metieron y el paciente está tranquilo y logramos tratar la posición. No parece real. ¿Qué puede haber pasado? Otra cosa más. ¿Qué más deberíamos hacer? Siempre necesitan todavía completar esto. Tenemos frecuencia respiratoria, pero no tenemos frecuencia cardíaca, no tenemos pulso. ¿No? No se parece esto. ¿Te ha gustado ya? Ha venido con frecuencia 100, pero aquí dice 80. Amorfina. Pero la presión sigue bien. ¿Qué hubiera pasado si la presión hubiera bajado? Está con 110. Pero si no encuentro con 80, 50, ¿qué hubiera pasado? Pero no, no hay. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Porque obviamente tiene un índice respiratorio, tiene un índice respiratorio, ¿no? Entonces, existe una opacidad pulmonar o un color pulmonar, una opacidad pulmonar está, ¿no? Y esa opacidad, ese color del pulmón, está como líquido dado porque tiene una tomografía que sabe bien, miren, ¿no? Estoy viendo hasta acá las deposiciones luminosas, debería haber un poquito más acá. Pero acá lo claro es que acá hay una densidad que hay otra. Y eso no debería pasar. O sea, si yo le digo es una placa mal tomada, o todo es muy claro o todo es muy oscuro. Entonces, ahí hay más aire de lo normal. ¿Por qué? Porque como es una suma de todo, aquí debe encontrar aire, vasos, grandes, y combustible contaminado. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos aire natural, eso es lo que se llama. Y esa es una de las cuestiones, ¿no? Del pulmón claro, hay varias causas, no solo es la tórax, pero atendiendo a lo que ha pasado, sí puede ser, ¿no? O puede ser espontáneo, ojo. ¿Qué más? A veces, obviamente, no es por el pulmón que espalda, pero
que la cavidad se expande por el aire, puede haber horizontalización de las posiciones. Incluso, aunque bueno, si no hay lesión aquí, no, pero podríamos tener una tensión, ¿no? Eso significa que el aire entra y no va a salir. Y eso cada vez aumenta más. En este caso, pues ha habido una lesión todo y se permite un poco de salida de aire. Cuando no se permite, es un problema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Una terapia de urgencia para crear una válvula y tapar el huequito, para crear una válvula para que se pueda salir el aire. Y ese es un caso mucho más masivo, y ahí sí vemos horizontalización de las cosas, ¿no? Estamos en paciente de urgencia. Y en la tomografía es lo que vamos a ver. Normalmente último. Pero el neumotórax necesita un diagnóstico rápido y para eso la radiografía es importante. Si queremos ser más exquisitos, ya pasamos a la tomografía, ¿no? Recuerden que esa no es la ventana adecuada. ¿Por qué? Porque se ve más exquisito. Acá, esta sí es una ventana adecuada y sí nos permite ver el neumotórax. Y esto son mulas, ¿no? Esta enfermedad que tiene, que probablemente sea o enfisema o enfisema y que está roto y hay un neumotórax. Y lo mismo estamos viendo ahí, ¿no? Muchas más mulas. Muy bien. Entonces, esas son las causas de irregularidad. Simplemente recuerden que acá estamos viendo el neumotórax, no les voy a tomar lo que les estoy comentando, pero para que sepan más o menos lo que puede ser. O sea, no toda irregularidad es un neumotórax, ¿no? Tenemos que ir viendo qué puede ser. Un paciente varón de 50 años, casi lo mismo, pero ahora estamos viendo varias cosas, ¿no? La disminución de la excursión de la organización, diagnosis. Entonces, ¿qué más necesitamos ahí? Lo mismo, ¿no? Frecuencia cardíaca. Ajá. Pero él sí tiene 80 centímetros. ¿Ya? Tiene 110 años. Entonces, ahí sí podemos pensar que hay un. Entonces, lo único que vamos a ver, que estamos viendo, esta zona, es una hemorragia que puede ocupar el espacio. ¿Ya? Si es masivo, probablemente por ¿okay? Los derrames pleurales pueden tomar la parte inferior, ¿no? En el caso de del neumotórax, la sangre no está en la cavidad pleural, ¿no? Está en la cavidad torácica, ¿sí? Pero no dentro de pleura. Entonces, se va a comportar como líquido, pero de acuerdo a las barreras que tiene. Así que, si por ejemplo se lesiona una intercostal en esta zona, probablemente se lo volvemos aquí, como una urgencia, ¿no? Si se lesiona por el trabajo, probablemente sí lleguemos a ver borramiento del seno costofrénico. Pues eso depende según. ¿Ya? Va a ser un poco atípico porque va a estar un poco coleccionado en la zona donde veamos. Y hay que diferenciarla de la contusión pulmonar, que básicamente sería también un aumento de la densidad, pero el sangrado, si hay un sangrado en una contusión y el edema, ocurren en el parénquima. Es una lesión del espacio aéreo, básicamente. Un traumatismo para haber extravasación, entonces va a haber ocupación del espacio aéreo por el líquido. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una distribución, en primer lugar, adentro, cuando generalmente, cuando hay un neumotórax, el neumotórax aparece también en la parte de afuera, y se va a comportar como cualquier enfermedad del espacio aéreo, el neumotórax, es decir que, aparte de eso, va a tener unas formas opacificadas, tendencia a la confluencia, bordes un poco delimitados. Sin embargo, debería estar respetando fisuras y demás, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de contusión, por el aumento de la funcionalidad. Y el antecedente, obviamente, y eso sí es una membrana circulatoria. Eso es un motor también. De ahí lo podemos ver mucho mejor. ¿Vemos algo ahí? ¿Se ha caído igual el señor? Hay algo que ya hemos visto. Ya les he dicho que hay, pero hay algo más. ¿Qué hay?
que hemos visto hace un ratito. Miren la claridad del pulmón. Claro. Entonces acá hay también un neumotórax con eso, como se llama también, atelectasia, ¿no? Por ejemplo, si esta atelectasia está ahí abajo, probablemente yo se podría poner un ver, ahí sí. ¿Ya? Pero no me sirve mucho porque esto me da una imagen más amplia, ¿no? Entonces tenemos, ya, y otra cosa más, si no se han dado cuenta, la verdad que está para acá en medio, así, pues hay un, pero algo más hay. A ver, sí, sí está acá. ¿Ya? Miren acá. Pero viéndolo acá y acá hay fracturas. Y muchas veces no se ven bien en antero posterior, pero son oblicuas. ¿Ok? Ahora, ¿de qué me serviría saber que hay una fractura? No lo voy a empezar, ¿no? Pero tal vez para hacer algo que baje la excursión, porque si tenemos algo así puede causar una fractura. ¿No? Gracias a Dios no pareciera, aunque teniendo motores, que se hubiera perforado, tal vez también había hemotoras asociadas, ¿no? Dependiendo de la severidad, porque no sé si a alguien le ha pasado, pero a veces cuando el fútbol dura una costilla, a veces ni siquiera se va a hacer nada, ¿no? Analgésicos un poco de reposo no serviría, se va a hacer nada. Pero depende del contexto y todo. Entonces, para fracturas costales, hay la sospecha, se pide una plaquita para pérdida costal, que va a estar optimizada en sus energías para pérdida costal, y aparte de eso, se tiene que, si es que se hace la sospecha de dónde está, y eso es con clínica, ¿no? Dolor, una proyección oblicua, ¿no? Para ayudarlas. Ya, eso es de lo más fácil. ¿Qué otras cosas debo encontrar en un paciente así? En la semiología. Hemocrisis, entonces productiva, y tiene fiebre. Entonces, ya, ¿qué encuentro en la semiología? Digo probablemente porque ya lo vamos a ver. Pero sí, lo más lógico que voy a encontrar, ¿qué más? Diversiones vocales máquinas, ¿no? Y la disminución de la masa. Ahí no tenemos mucho problema. Si le hacemos esto, y si hacemos una radiografía, es más, con fines confirmatorios y fines de obtener una base para observar la evolución. Porque también va a ser un criterio para que nosotros sigamos mejorando. Aparte del hemograma, del PCR, aparte de, ¿no? Muy bien, entonces, si hay una lesión del espacio aéreo, como se el aire por sudado de sudado, y se produce una consolidación. Podría ser también sangre, ¿no? Que hemos estado diciendo. Podría ser aire, aunque eso es más una destrucción del tejido conjuntivo. Así que ya hemos dicho que las consolidaciones son coalescentes, son varias valores que no pueden ser, bordes poco precisos. Las fisuras dan bordes y eso la distingue de la lesión intersticial. Y no tocan los bronquios. Por eso, en cualquier lesión del espacio aéreo, incluyendo la atelectasia, vamos a poder ver el broncograma aéreo. ¿Ok? ¿Listo? ¿No? Bordes mal definidos, con necesidad de estar delimitada. Sin embargo, acá hay otra más, ¿no? Entonces, así se suele ver la neumonía, y saben que el signo de la silueta nos ayuda para ver con qué estructuras se están relacionando. Otra vez atendiendo a lo que les dije, ¿no? Lo derecho, a la derecha, y eso nos ayuda a saber. Y así se mira
una ventana normal, si desean, pero no es para que digamos, pero siempre hay bordes poco definidos igual, pero si la presencia no se llama broncodermal. ¿Ok? Hacemos eso. Ahora, esta es otra forma, ya va a tener y hasta puede haber presencia de gravitación, y depende del tipo de fenómeno que sea. Y tenemos básicamente dos clasificaciones de neumonía, ¿no? Una neumonía infecciosa y una no infecciosa, o neumonitis, por así decirlo. Pero la infecciosa también tiene tres clasificaciones: la bacteriana, la viral y la fúngica, que es lo más común, ¿no? No, esas son las clasificaciones más comunes. Entonces, el protocolo es el de siempre. Investigamos lo más común, investigamos lo más raro después. Eso significa que muchas veces en un paciente inmunodeprimido empezamos tratando todo, pero al final nos quedamos, el que no mejora, con la opción menos probable que serían los hongos, ¿no? Y algunos hongos tienen cierta característica patognomónica, por así decirlo, porque solo viendo cómo es, a veces es difícil. Yo diría que, por ejemplo, esto es más científico, probablemente no sea por escogido, pero también es cierto que este tipo, yo no puedo decir en esta radiografía, tal vez en la tomografía, pero no en la radiografía, que es un consolidado del disperso aéreo. Podría ser una lesión reticular. ¿Y cómo viene ese doctor? Viene de cáncer, una linfangitis carcinomatosa, nodulación, y yo no puedo saber eso. Pero si tengo fiebre todo y encima le hago un raspado de 4 veces, ¿no? Ahora, si yo veo esto, ¿ya? Y no es una milatiosis, yo veo esto, así, yo puedo saber qué es. ¿Qué es? Una aspiración, ¿no? Una neumonía por aspiración judía, que sí aparece, y aparece no mucho, pero aparece en los contextos de pacientes inmunológicos. Pero no solo por cáncer, pacientes con enfermedades crónicas, reumatoidea, por ejemplo, la diabetes de cáncer puede causar una neurodepresión, las pacientes con VIH. Hay mucho paciente inmunodeprimido ahora, más que antes, ¿no? Incluso estaban hablando de amiopatía inflamatoria, ¿no? Que tiene un espectro de causas, ¿no? Sí, otras cosas. Y si el tratamiento es corticoides, pues se abre la puerta de inmunosupresión. Aunque no es lo más común, que es lo más común de observar efectos secundarios en el tratamiento con corticoides. ¿No? Realmente el peso es específico, ¿no? Para la enfermedad. Lo menos común, pero sí lo hemos visto en viejitos, es psicosis. También produce psicosis corticoides y hay que tener cuidado con eso, sobre todo en dosis altas. Pues me faltan 3 casitos más. Eso lo pongo porque quiero ponerlo, pero la verdad que yo no lo veo donde estoy. Pero recuerden que todos tienen necesidades de función, no solo con la radiografía, pero es que sino con un examen de BCG. ¿Por qué? Porque puede ser una tuberculosis. No por el primo de infección, básicamente, porque es lo que estamos viendo. Pero podemos hablar de una tuberculosis en varios de los estados, porque probablemente el que tenga tuberculosis, o sea, la tuberculosis tiene ciertos factores que se acompañan, ¿no? Sobre todo, hacinamiento, y ese hacinamiento viene por muchas veces el estatus socioeconómico, que hace que hay un cuarto para 100 personas, 100 personas, y si hay 100 personas en un cuarto, obviamente no va a haber finalmente comida para todas. Nutrición, hacinamiento, que viene con un estatus socioeconómico muy favorecido, que probablemente no ha empezado a los 20 años ni a los 25, sino que venga desde abajo. Entonces, muchos pacientes no los agarramos en su nutrición, los agarramos ya con todo el espectro que pueden tener, ¿no? Decavitaciones, derrames tabicados, la diseminación biliar de la tuberculosis familiar,
son granulomas, ¿no? Después de una infección o una reagudizada, que aparecen en el intersticio y que tienen casi la misma forma, porque esto, otra vez, no puedo decir que es una similar, así que es cierta, porque podría ser también una carcinomatosa, un sarcoma, y ahí necesitamos mayores pesquisas, ¿no? Por eso ahí sí es muy importante estar muy disponible. Ok. Sensación de fatiga, hace 7 años, progresa y ahora es más acusada. No puede caminar más de 2 horas. ¿Ok? Tos no productiva, no había otra cosa, pero es crónica. No es una tos que se haya colado. A veces se pone mal, a veces no, pero lo que sí es notorio es que cada vez no puede se agita más, por eso ya no puede caminar más de 2 cuadras. Entonces, ¿qué creen que deberíamos pesquisar? También, ahorita, signos y síntomas. Les ayuda, tiene un pulso amplio, tiene un pulso fuerte, enorme, ¿ya? Pero la cosa es que veamos, ¿no? De todas maneras, se le hace un electroelectrocardiograma. Por qué no pensaría también que eso puede ser una insuficiencia cardíaca. Pero sí vemos signos de enfermedad pulmonar obstructiva, como por ejemplo picor, crónica, enfisema. ¿Recuerdan lo que les han dicho en neumología? ¿Les ha dicho el doctor Fafán? ¿No? ¿Doctor Cervera? Bueno, ya. Lo clásico ya, ¿no? Soplador rosado, soplador rosado, ¿no? Que se relacionaban con el bronquitis, enfisema. Son las 2 enfermedades más conocidas de enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Y que, si bien es cierto, en un momento están mejor, en otros peor, lo cierto es que son continuas y generalmente son irreversibles. Yo no mejoro el daño, pero puedo mejorar los síntomas. Entonces, básicamente hay un aumento de la capacidad pulmonar, puede haber un aumento de la trama, y como ven, los pulmones están desinflados. Esto significa que está habiendo menos posibilidad de intercambio gaseoso. Pueden ver la intensificación que está dando el cuadro, y de igual forma acá. Lo cual es muy diferente en cuadro clínico a alguien que está bien y en un momento presenta, ¿no?, este problema de falta de aire y como se da acá seguido de pecho, ¿no? Entonces hay disminución de la excursión, presencia sibilantes, pero eso apareció hoy, no es algo que haya venido deteriorándose, aunque sí es algo que puede aparecer hoy, por ahí aparecer en una semana. Pues básicamente estamos hablando de una crisis somática, ¿no? Que en la intercurrencia está normal, pero cuando estamos sí podemos ver signos como por ejemplo la identificación, estamos viendo cierta horizontalización de las costillas y ya, generalmente no debería haber un aumento de la trama en este caso, ¿no? Porque no hay una enfermedad ni del parénquima ni del tejido conjuntivo. Simplemente lo que ocurre es que hay una inflamación, ¿no? Pero generalmente esa inflamación puede revertirse a menos que se acelere. Y realmente no nos hace mucho más la radiación X, pero sí una radiografía en inspiración y en expiración mantiene la condición de las costillas porque no lo tiene que ponerse. Paciente de 25 años, llega a Ciudad mejor, porque acá no estamos dentro, ¿no? Y encima es de los Países Bajos, que vive a 20 metros. Y sensación de falta de aire, y esto,
eso, ojo, el edema agudo del pulmón tenemos la idea siempre de la clasificar así como cosa. Pero al final es una enfermedad del espacio. Entonces, si es cierto, puede ser masiva, pero no tiene que presentar necesariamente mariposa, aunque sí va a estar más representada alrededor del hilo. ¿Ok? Ya, eso se parece mucho más a las mariposas. ¿No? A eso no le hago mucho caso porque lo que pasó acá. A ver, ¿qué pasó acá? Porque, uno, esto que está medio recto, que se parece ¿ya? Pero sí vemos el mariposa, establece cuál es el nivel definida, ya, perfecto. Miren cómo estos son. Pero son quienes están ahí. Pero ¿qué pasó acá? Claro, si acá ha habido una eficacia y aparte puede haber sido una complicación por algo que era querido hacer. Pero la imagen más representativa es lo que en todo caso sería una imagen de la derecha, agudo de pulmón. Apoya el diagnóstico, ¿no? Pero la clínica tiene mucho que ver. Como aquí, porque aquí, si ven algo me avisan, pero vamos hablando de eso. Casos de sexo femenino, tiene unos crisis, baja de 5 kilos, y por eso está viniendo, ¿no? Y está viniendo justo porque, según ella, puede ser una curvatura por eso, ¿verdad? Y vemos algo, ni siquiera el complejo primario, porque a veces se puede ver alguna cicatriz. El complejo primario, o de bónus, el cambio, el que afectado, a veces ni siquiera acá, no está difuminado. ¿Ya? Pero vemos algo. Algo ven. El mediastino no es así. Y esto es raro. ¿Por qué digo raro? Porque nunca vamos a ver una lesión no longitudinal. ¿Ya? O sea, no así. Generalmente ya vemos una chingada. ¿Ok? Porque el paciente tiene muy bien. Eso ha sido casi una suerte. Porque tampoco es un cáncer de pulmón. Si fuera temprano no hubiéramos visto. Pero también es cierto que no hay nada de clínica. La clínica se produce porque o la hemoptisis se produce porque se crea un bronquio, ¿no? Y obviamente eso también es un color, un la pleura o qué sé yo, ¿no? Igual incluso lo podemos ver acá. Pero aquí está claro, incluso está claro en una ventana que no está. Y por lo que dice es probable que sea cáncer de pulmón. O no, porque la mayor parte de los neumonos pulmonares no son pulmonares. Siempre son desolados. Cáncer de pulmón, lamentablemente, con una radiografía es muy poco probable que se detecte, y una tomografía es sumamente de radiación, que tal vez no sea una estrategia de tamizaje adecuada. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es seleccionar a la población que quiere estar atenta, uno, sumar goles, vitaminas, por ejemplo, ¿no? Para estar con ellos, estar más. Cáncer de pulmón, no es muy poco los que hay de grano, ¿no? Pero también es cierto que no es. Sin embargo, a nivel mundial, todavía hay uno de los más normales. Muy bien, chicos, de aquí vamos a la semana, un poco. Todos los que quieran hablar algo de evaluación deben estar en